cualquier universidad que den, ¿no? Entonces, Alumnos, buenas tardes. Buenas tardes con todos. Vamos a iniciar la clase de física. Bien, el día de hoy vamos a hacer una introducción de la mecánica, ¿no? La mecánica utiliza términos como fuerzas, rozamientos, reacción, la tensión. Entonces, como en los siguientes temas, vamos a utilizar estos términos mecánicos. En esta clase vamos a conocer su definición y también aprender a graficar el diagrama de cuerpo libre. Entonces, vamos a empezar conociendo la definición de una fuerza. ¿Qué es una fuerza? ¿Cómo la física define a la fuerza? Bueno, diremos primero que la fuerza es una magnitud vectorial. Toda fuerza es una magnitud vectorial porque tiene dirección. ¿Okay? La fuerza es una magnitud vectorial porque tiene dirección. Y además presenta magnitud. ¿Ya? La unidad de la fuerza en el sistema internacional es medido en Newton. Cualquier tipo de fuerza que sea nuclear, magnética, cualquier tipo eléctrica, cualquier tipo de fuerza que sea, esta se va a medir en unidades denominadas Newton. ¿Ok? Entonces, para la física, una fuerza es una magnitud física vectorial que tiene dirección, sentido y módulo. También se dice que la fuerza mide la interacción de contacto o a distancia entre dos cuerpos. La interacción mecánica puede efectuarse entre cuerpos en contacto o también entre cuerpos separados. Por ejemplo, cuando nos apoyamos en la mesa, cuando agarramos un objeto, estamos aplicando fuerza de contacto, un contacto directo. En otro caso, cuando los cuerpos están separados, por ejemplo, entre dos imanes, o entre la Tierra y la Luna, también se ejercen fuerzas, pero en este caso vienen a ser fuerzas separadas, ¿no? Fuerzas a distancia. O sea, las fuerzas pueden darse a distancia, por ejemplo, la fuerza de atracción entre la Tierra y la Luna, o entre el Sol y los planetas, o las fuerzas en contacto. En ambos casos hay fuerza, ¿no? En ambos casos hay interacción. Recuerden ustedes que la fuerza en el sistema internacional se mide en Newton. ¿Ok? ¿Cuáles son las fuerzas naturales que la física ha descubierto aquí en la naturaleza? Bien, ahí tenemos las 4 fuerzas
Tenemos ahí las 4 fuerzas que existen en la naturaleza, ¿no? La fuerza gravitacional, la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear y la fuerza débil. La fuerza gravitacional se da entre cuerpos que tienen una gran masa. Puede ser entre planetas, entre estrellas, ¿ok? O galaxias. Esta fuerza gravitacional es atractiva, ¿ya? Los cuerpos se atraen por la gravedad. Está presente solo en cuerpos que tienen una gran masa. Hablamos fuerza gravitacional del Sol, gravitacional de los planetas, gravitacional de los agujeros negros. Así es. La fuerza gravitacional, como les dije, está presente en cuerpos que tienen una gran masa. Imaginémonos la masa del planeta Tierra, la masa del Sol, de un agujero negro o de una estrella. Entonces esos cuerpos gigantes, ¿no?, presentan fuerza gravitacional. Los cuerpos pequeños, por ejemplo, una roca, un ladrillo, una taza, su fuerza gravitacional es mínima. Como es mínima, no atrae a los objetos. Pero sí la Tierra nos atrae a nosotros. Y sí el Sol es capaz de atraer a todos los planetas alrededor de ella, ¿no? Entonces aquí la fuerza gravitacional es una fuerza de atracción entre cuerpos de gran masa. La segunda fuerza se denomina fuerza electromagnética. Esta fuerza electromagnética tiene origen eléctrico y magnético, por eso le denominan electromagnética. Fuerza electromagnética. Por ejemplo, la fuerza entre un imán, entre el imán y un clavo. ¿Sí? El clavo es atraído por el imán mediante una fuerza electromagnética, ¿no? O una bobina, al pasar corriente eléctrica, comienza a girar respecto a un eje. Y eso es debido a la fuerza electromagnética que hay en la combinación entre los imanes y los hilos de cobre que están alrededor de la bobina, ¿no? Bueno, eso se emplea bastante en la generación de corriente inducida, ¿no? Las corrientes inducidas son generadas por fuerzas electromagnéticas. La tercera fuerza se denomina fuerzas nucleares. Nucleares porque están presentes en el núcleo del átomo. Recuerden ustedes que en el núcleo están presentes los protones y neutrones. ¿Sí? Protones y neutrones. Muy bien. Estas partículas subatómicas están fuertemente enlazadas por una fuerza denominada fuerza nuclear. Esta fuerza nuclear es tan fuerte, ¿no?, que es capaz de obtenerse una gran energía. Esta fuerza nuclear se aprovecha, por ejemplo, en las bombas atómicas, ¿no? La bomba atómica, cuando explosiona, toda esa energía, toda esa fuerza liberada es producto de la fuerza nuclear. Bien, por último tenemos la fuerza débil. Esta fuerza débil se denomina así porque no es capaz de mantener a las partículas subatómicas enlazadas. En este caso, el átomo se va a desintegrar. Y como hay una desintegración, le llaman núcleos radioactivos. En los núcleos radioactivos, el núcleo se desintegra, ¿no?, emitiendo radiaciones. Debido a eso, le llaman fuerzas débiles,
¿no? Lo contrario a las fuerzas nucleares, que son extremadamente fuertes. Bien, ¿tienen alguna consulta hasta ahí, estudiantes? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Pueden escribir en el chat. ¿Alguna consulta, algún interrogante? Bien, entonces, como les había comentado, en la naturaleza existen fuerzas gravitacionales, electromagnéticas, nucleares y débiles. Cada uno con sus características propias de fuerzas, ¿sí? Entre los planetas, galaxias, estrellas, agujeros negros, se mantienen por fuerzas gravitacionales. La combinación de el magnetismo y la electricidad generan fuerzas electromagnéticas. Por ejemplo, una bobina, ¿no? Una bobina, ¿sí? Por ejemplo, los carritos de juguete, ¿no? Esos carritos de juguete donde que las ruedas del carrito giran. La consulta es por qué giran esos carritos, sus llantas. Es debido a que las pilas aportan electricidad y en combinación con el magnetismo va a generar una fuerza rotatoria, ¿no? Las fuerzas nucleares tienen varias aplicaciones. Una de ellas es elaboración de bombas atómicas o también generación de plantas nucleares para la generación de corriente eléctrica. Y las fuerzas débiles, ¿no? Hacen que el núcleo se desintegre debido a que estas fuerzas no son tan fuertes para poder atraer a esas partículas. Así es, todo cuerpo tiene fuerza gravitacional, pero esta se expresa más en cuerpos gigantes, ¿ya? En cuerpos pequeños no son tan, no son tan significativas. Sí hay origen de fuerzas, ¿no? Hay origen de fuerzas, Santiago. Por ejemplo, como les dije, entre la corriente y el magnetismo, ¿no? Da como origen una fuerza electromagnética. ¿Alguna otra consulta? Bien, pasamos ahora, alumnos, a las fuerzas usuales que se va a aplicar en la mecánica, ¿no? En los problemas de mecánica vamos a utilizar términos, por ejemplo, fuerzas de gravedad, fuerza de tensión, fuerza de reacción normal, fuerzas elásticas, fuerza de rozamiento, ¿ok? Entonces vamos a conocer estas fuerzas más usuales porque va a ser más adelante las preguntas, ¿no? Que los problemas te van a formular. Entonces vamos a conocer aquí a las fuerzas que se utilizan en la mecánica, ¿ya? Le denominan fuerzas usuales, ¿ok? Primero, la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad.
Dice, es llamada también fuerza gravitacional. Es aquella fuerza con la cual se atraen dos cuerpos en el universo. Esto se debe a la interacción gravitatoria entre dos cuerpos. El valor de la fuerza de gravedad que actúa sobre un cuerpo en la Tierra depende de la ubicación. Así es. Pero en este caso vamos a suponer que esta fuerza gravitatoria se da a nivel de la superficie. Miren aquí, tenemos un cuerpo, ¿sí? Y al ser soltado, cae, ¿sí? Cae. Debido a la fuerza gravitatoria. Todos los cuerpos caen, ¿sí? Por medio de una fuerza gravitatoria. ¿Cómo se calcula esta fuerza gravitatoria Fg? Entonces, para calcular el peso o fuerza gravitatoria, ¿no? Se debe multiplicar la masa por la gravedad, mg. mg, ¿ya? M es la masa en kilogramos y g es la gravedad de la Tierra. Entonces aquí voy a poner la masa es m y g es la gravedad. Gravedad. En este caso la gravedad tiene un valor aproximado que viene a ser 10. 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces, para determinar el peso de un cuerpo, al caer, se multiplica la masa por la gravedad. ¿Ok? Masa por gravedad. Listo. Entonces, todos los cuerpos tienen peso. Tienen peso o tienen fuerza de gravedad. ¿Ya? ¿Cómo se determina? Multiplicando la masa por la gravedad. De repente un alumno puede suponer que los globos no tienen peso debido a que estos en lugar de caer, suben. El motivo por el cual sube tiene otra explicación física. Eso se debe al empuje del aire. Pero si no existiera el aire, todos los cuerpos caerían. Todos los cuerpos. ¿Ok? Claro, el helio, así es. Pero eso se debe al empuje del aire. ¿Ya? Pero en sí, todos los cuerpos caen con una fuerza, ¿no? Al soltar, a ver, un ladrillo, este cae con una fuerza gravitatoria, ¿no? Para medir esta fuerza, se multiplica la masa m por la gravedad g, ¿ya? Como ustedes observan aquí, esa fuerza se grafica verticalmente dirigido hacia abajo. Recuerden que toda fuerza se grafica, ¿ya? En este caso, la fuerza gravitatoria se graficará verticalmente dirigido hacia abajo, así como ustedes observan. Vertical dirigido hacia abajo, eso es el peso. Si aquí, por ejemplo, tenemos un cuerpo rectangular, ¿no? Por ejemplo, tenemos una mesa, entonces el peso lo ubicamos en el centro y es dirigido hacia abajo. Ahí está, todo peso se dirige hacia abajo. ¿Ya? A ver, por ejemplo, aquí el peso de un ladrillo, ¿no? Ahí está. Entonces, para graficarlo, trazamos un vector dirigido hacia abajo. Todos estos vectores que ustedes observan representan al peso. ¿Ok? La segunda fuerza se denomina fuerza de tensión. Esta fuerza de tensión se origina cuando los cables o cuerdas son estirados. ¿Sí? Son estirados o se trata de estirarlos, se trata de jalar. Cuando uno jala una cuerda, cuando uno jala o estira una cuerda, está presente la fuerza de tensión. Por ejemplo, esos cables que sostienen puentes, esos cables o cintas
donde se cuelga la ropa, ¿no? Hay fuerza de tensión. Bien, esta fuerza de tensión están presentes en aquellos cables que son estirados. Aquí no hay ninguna fórmula, solo se grafica. Solo se grafica. Entonces, aquí el sentido de la fuerza de tensión es, toma la dirección de acuerdo hacia dónde es estirado. Por ejemplo, si es estirado hacia la derecha, la fuerza de tensión se dirige hacia la derecha, ¿no? Si el cable se le estira hacia la izquierda, entonces la fuerza de tensión tiene esa dirección. Aquí no hay ninguna fórmula, solo es gráfico, nada más. Como a fuerza 3, tenemos a la fuerza normal. Fuerza de reacción normal, RN, ¿no? Fuerza de reacción normal. Esta tercera fuerza normal se presenta en superficies en contacto. ¿Ya? Cuando un objeto está en contacto con una superficie, en ella está presente la reacción normal. ¿Cómo se grafica la reacción normal? Esta reacción normal es una fuerza perpendicular a la superficie. ¿Ya? Como ustedes observan aquí, por ejemplo, tenemos un cuerpo sólido apoyado en la superficie. Sí, está apoyado en la superficie. Entonces, trazamos una línea imaginaria a la superficie, trazamos una línea imaginaria, y respecto de ella, trazamos la perpendicular, 90 grados. ¿Ya? Esa perpendicular que se traza hacia el cuerpo se llama fuerza de reacción. ¿No? Fuerza de reacción. Es aquella fuerza que ingresa al cuerpo y es perpendicular a la superficie. Aquí, miren, ¿ve? Aquí ya tenemos un cuerpo, pero en otra posición, ¿no? Este cuerpo está inclinado, ¿no? Está inclinado ese cuerpo. Entonces, para graficar la fuerza de reacción, trazamos una línea imaginaria, así, una línea imaginaria, paralela a la superficie, y sobre ella trazamos la perpendicular, ¿no? La perpendicular. Esta fuerza perpendicular es la reacción. Observo que algunos alumnos no grafican bien la reacción y lo hacen en otra dirección, ¿no? En otra dirección que no corresponde a la perpendicular, ¿ya? La regla indica que la reacción es una fuerza perpendicular hacia el cuerpo, pero el alumno no lo hace de esa manera y lo grafica en cualquier dirección que no corresponde. Es por eso que los gráficos salen de manera incorrecta. ¿Ya? Entonces aquí repito que la fuerza de reacción normal debe ser perpendicular. Entonces hasta ahí ya tenemos ya las tres fuerzas. La fuerza del de gravedad, o también le llaman peso. También le llaman peso. O fuerza gravitatoria. ¿Sí? Tenemos la fuerza de tensión, que se genera cuando los cables son estirados, ¿no? En la 3 tenemos la fuerza de reacción normal, que está presente en superficies en contacto. Luego tenemos la fuerza elástica. Le denominan fuerza elástica porque estos cuerpos son deformados. Por ejemplo, tenemos el resorte, ¿no? Un resorte, como tú observas, se puede deformar, se puede estirar debido a una fuerza deformatoria, ¿no? Por ejemplo, mira, ¿ve? Este resorte fue estirado, ¿no? Fue estirado en comparación con su longitud inicial. Entonces, cuando
el resorte se comprime o se estira, ahí se manifiesta la fuerza elástica. Es por ello que se dice que es aquella fuerza interna que aparece en los cuerpos elásticos cuando son deformados. Aquí sí hay una fórmula para determinar esta fuerza elástica, ¿no? La fuerza elástica es la constante K, constante de deformación, multiplicado por X. X representa la deformación, ¿sí? Cuánto se ha estirado o cuánto se ha comprimido. ¿Ya? Entonces aquí la fuerza elástica se determina multiplicando la constante de elasticidad K por X, que viene a ser la deformación. Recordar que la fuerza elástica, como toda fuerza se mide en Newton, la letra K es la constante de elasticidad, su unidad es el Newton por metro, y X es la elongación o deformación. ¿Ok? Por último, tenemos aquí a la fuerza de rozamiento. Esta fuerza de rozamiento se presenta cuando un cuerpo, ¿no? Se mueve respecto de otra superficie. Por ejemplo, aquí la persona está jalando el cuerpo. Y si logra moverlo, entonces hay una fuerza de rozamiento. Cuando entre dos cuerpos se tiende a jalar, se tiende a llevar, va a existir una fuerza de rozamiento, ¿no? Para eso también hay una fórmula para conocer la fuerza de rozamiento, que viene a ser la fuerza normal por el coeficiente, ¿ya? Entonces aquí en la parte inferior se ha hecho un gráfico de la reacción normal, de la fuerza de rozamiento, y esta R es el resultado o es la combinación de la normal con el rozamiento. Que para calcularlo vamos a utilizar Pitágoras, ¿no? R igual raíz cuadrada de la fuerza normal más el rozamiento al cuadrado. ¿Ya? Miren que aquí en este dibujo la persona trata de mover al cuerpo y no lo logra, pero sin embargo hay una fuerza de rozamiento. Porque si no existiera esta fuerza de rozamiento, esta persona lo llevaría de manera fácil, ¿no? De un lugar a otro. Bien, alumnos, ¿hasta ahí tienen alguna consulta que hacer? ¿Tienen alguna consulta? Entonces ya conocen ustedes cuáles son las fuerzas usuales que se van a aplicar en la mecánica, ¿ya? Van a recordar que en los problemas de estática, dinámica, ¿no? Trabajo, vamos a utilizar esos términos de fuerza de gravedad, fuerza de tensión, la fuerza de reacción normal, la fuerza elástica y la fuerza de rozamiento. Entonces aquí el alumno ya debe estar preparado, ¿no? Debe conocer cómo se grafica la fuerza gravitatoria y cuál es la fórmula para determinar esa fuerza. En la tensión solamente hay gráfico, dirección de la tensión. En la reacción normal también hay gráfico, se debe graficar correctamente, no hay fórmula que determine la reacción normal, solo se grafica. En la fuerza elástica sí lo hay. Esta fuerza elástica se determina multiplicando la constante de elasticidad K por X, denominada elongación. La constante de elasticidad es cuánta fuerza se debe aplicar a un resorte para deformarlo 1 metro. ¿Sí? ¿Cuánta fuerza se debe aplicar a un resorte para deformarlo 1 metro? Es que mientras más el resorte se estira, se aplica una mayor fuerza. Se dice que la fuerza es proporcional a la elongación, ¿no? A mayor estiramiento, mayor es la fuerza. Entonces, esa letra K se le denomina constante de elasticidad, ¿no? Es cuánta fuerza se aplica para estirar a un cuerpo.
Y la fuerza de rozamiento está presente en cuerpos en movimiento o también en cuerpos estáticos, pero siempre y cuando tiendan a moverse. ¿Se mueven o tienden a moverse? ¿Sí? Listo. A ver, vamos a responder algunas preguntas teóricas, ¿ya? En la primera parte de la explicación. Les voy a dar unos 4 minutos para que ustedes respondan estas preguntas que se refiere a el concepto de fuerzas. A ver, pueden intenten responderlos en su casa. Vamos. Ahí está. 3 minutos para que ustedes puedan responderlo. A ver, van enviando sus respuestas. Ahí tienes 10 preguntas. Quedan 2 minutos. Respondan, por favor. En una hojita marquen las respuestas para verificar luego y comparar sus respuestas correctas. O si desean, para compartir y comparar, pueden escribir en el chat. A ver, vamos. ¿Algún voluntario para la pregunta 1? Dice algún voluntario. Pregunta 1. La fuerza presente entre la Tierra y el Sol es una... Tenemos 5 alternativas. Fuerza normal, electromagnética, gravitacional, nuclear débil, fuerza fuerte. Les voy a tomar como referencia al primer alumno que envió la respuesta, ¿ya? Enrique. Santiago, la C. A ver, Fiorella, la C. No está segura. Pietro, la C. Enrique, la B. No, Enrique, ahí corrige. Sofía está bien, ya. Sofía y Franco sí han coincidido, ¿ah? La fuerza presente entre la Tierra y el Sol se denomina fuerza gravitacional. Fuerza gravitacional porque recuerda que esta fuerza está presente en cuerpos de masa bien, pero bien grande, ¿no? Comparado a la masa de la Tierra y la masa del Sol, son masas gigantes, ¿ya? Que pesan toneladas y toneladas, tienen masa de toneladas y toneladas de kilogramos. Entonces, naturalmente, ¿no? La naturaleza, ya, la naturaleza ha influido en eso, ¿no? ¿Cómo es la naturaleza? Que le confiere esa fuerza gravitacional a aquellos cuerpos que tengan una gran masa.
Entonces ahí la respuesta es la C. Fuerza gravitacional entre la Tierra y el Sol. Pregunta 2, voluntarios de la pregunta 2. En el SI la unidad de masa es, en el SI significa Sistema Internacional, ¿no? Ustedes recuerdan que en el Sistema Internacional las magnitudes fundamentales tienen sus unidades. El tiempo se mide en segundos. La longitud se mide en metros. Y la masa se mide en... Así es, se mide en kilogramos. kg. kg, la opción A, se lee kilogramo. En el sistema internacional, la unidad de la masa es el kilogramo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Pregunta 3. El peso es una fuerza de carácter. ¿Cuál es la naturaleza del peso o fuerza gravitatoria? Los demás alumnos respondan. El peso es una fuerza de carácter, es decir, ¿cuál es la naturaleza de ese peso? Así es de carácter gravitacional, ¿no? El peso es de carácter gravitacional. Bien, ahí tenemos ya un problemita, nos vemos aquí un problema en el ejercicio 4. Vamos a ampliarlo un poquito. Ahí está. Ejercicio 4. Dice, si un cuerpo sobre la superficie de la Tierra tiene un peso de módulo 200 newton, calcula la masa del cuerpo, gravedad 10. A ver, aquí les voy a dar 2 minutos para que resuelvan este ejercicio y me envíen cuál es la masa de ese cuerpo. ¿Cuál es la masa de ese cuerpo? 2 minutitos. Bien, a ver, si esto viene un problema, la A. ¿Por qué? A ver. Aquí ustedes están haciendo de acuerdo a la fórmula del peso, ¿no? Si un cuerpo sobre la Tierra tiene un peso de módulo 200 newton, calcula la masa del cuerpo. Entonces, ustedes deben saber que la relación masa-peso es la siguiente, ¿no? Es la siguiente. El peso es masa por gravedad. Así. Peso es masa por gravedad. ¿Ok? El peso del cuerpo es 200 newton. La masa le llamaremos M y la gravedad G tiene un valor de 10. Este divide 200 y obtenemos una masa de 20 kilogramos. Entonces, este cuerpo tiene una masa de 20 kilogramos. ¿Te das cuenta aquí que peso es diferente de masa? ¿No? No es lo mismo peso y masa. Son magnitudes diferentes, ¿no? Un cuerpo tiene una masa de 20 kilogramos, pero al caer tiene un peso de 200 newton.
¿Ya? Masa y peso son magnitudes diferentes. ¿Cómo se define la masa? A ver, ¿alguien me puede explicar cómo se define la masa? Sí, claro, se mide en kilogramos, pero la pregunta es, ¿cómo se define la masa? O sea, ¿cuál es el concepto de masa? Recuerden, la masa se define como la cantidad de materia que tiene un cuerpo. La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Mientras que el peso es la fuerza gravitacional con que es atraído un cuerpo. ¿Ya? Entonces aquí la respuesta es 20 kilogramos. ¿Están de acuerdo? Listo. Pasamos al siguiente. Estamos en la número 5. ¿Sí? Pregunta 5. ¿Cuál es su respuesta? Dice, a ver, ¿cuál es la respuesta aquí? La E, Santiago, vamos a comprobar. En el núcleo atómico encontramos a los protones y neutrones. Los protones repelen por tener carga positiva, pero debido a la fuerza, estos protones permanecen unidos. ¿Qué tipo de fuerza es? Aquí manifiesta la D. ¿Fuerza eléctrica? No. No, no, no. ¿Qué fuerza mantiene unidos a los protones? ¿Nuclear débil? ¿Lester? No, no, no. No es nuclear débil. Lo contrario. Electromagnética tampoco. Ahí la respuesta es la gravitacional. No, 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 no. Si son partículas subatómicas, no pueden ser gravitacional. En el núcleo atómico encontramos a los protones y neutrones. Los protones se repelen por tener carga positiva, pero debido a la fuerza, estos protones permanecen unidos. Eso es debido a la fuerza fuerte. ¿Recuerdan ustedes que hemos hablado? La fuerza fuerte mantiene unidos a los protones y neutrones. Entonces aquí la respuesta es la E, ¿ya? Es la E. Fuerza fuerte. Pregunta 6. Al soltar un cuerpo desde cierta altura, es atraído por la Tierra mediante una fuerza. ¿Qué tipo de fuerza es? Así es, así es. Es atraído por una fuerza gravitacional o de gravedad. ¿No? Aquí la respuesta es la E. Fuerza de gravedad. Así es, Sofía. 7. Marca la alternativa que presenta a la fuerza ordenada de mayor a menor intensidad. Entonces aquí lo que piden es ordenar las 4 fuerzas de mayor a menor. A ver, ¿cuál de esas 4 fuerzas es el mayor de todos? ¿La electromagnética, gravitacional, fuerza fuerte o fuerza débil? ¿Cuál de las 4 fuerzas en la naturaleza es mayor? ¿Algún voluntario? Ya, sí comenzamos a ver con la fuerza fuerte. ¿No? ¿Sí?
Pues la fuerza fuerte es la mayor de todas. La fuerza fuerte es la mayor de todas. Luego le sigue la fuerza electromagnética, así es. Y por último la gravitacional, ¿no? En ese orden, fuerza fuerte, fuerza electromagnética y fuerza gravitacional. En ese orden de mayor a menor. Pregunta 8. Indica verdadero o falso respecto a la fuerza. Su unidad en el sistema internacional es el Newton. Así es, verdadero. Verdadero. María, no es la C. La unidad en el sistema internacional es el Newton. Así es verdadero. ¿Es una magnitud vectorial? También. Sí, es una magnitud vectorial. La fuerza es una magnitud vectorial. Correcto. Mide el grado de interacción entre dos cuerpos en contacto o a distancia. También, sí, es verdadero. Es verdadero. Entonces, las tres opciones nos habla de la fuerza. La fuerza tiene unidad Newton, así es. La fuerza es una magnitud vectorial, así es. La fuerza mide el grado de interacción, también. Por lo tanto, todas son correctas. Verdadero, verdadero, verdadero. ¿Sí? Todas son correctas. 9. La explosión de una bomba de hidrógeno, nos muestra lo potente que es la fuerza. ¿De dónde proviene esa energía de la bomba de hidrógeno? ¿De qué tipo de fuerza? Así es de la fuerza. La explosión de una bomba. Nos muestra lo potente que es la fuerza. La respuesta es ahí, la fuerza fuerte. Ya cuando se rompe la fuerza fuerte, se libera gran cantidad de energía, ¿no? De esa manera se aprovecha esa energía de la bomba de hidrógeno. Entonces aquí la respuesta es fuerza nuclear fuerte. Fuerza nuclear fuerte. Por último, la 10. Indica verdadero o falso respecto a las proposiciones de la tercera ley de Newton. Bueno, informarles que Newton presenta 3 leyes de la mecánica. Por eso le llaman primera ley de Newton, segunda ley de Newton y tercera ley de Newton. Cada ley es diferente a las demás. La primera ley es llamada ley de la inercia. ¿Sí? La segunda ley es la relación entre la fuerza y aceleración. Y la tercera ley se denomina la ley de acción y reacción. ¿Qué nos indica esta tercera ley que propone Newton? De esta manera lo propone. Dice, ¿no? Por ejemplo, una persona empuja su mesa con una fuerza X. Entonces, la mesa le aplica la misma fuerza a la persona, pero en sentido contrario, ¿no? Cuando ustedes están sentados en una silla, ustedes ejercen una fuerza gravitatoria en la silla. Lo mismo que la silla le aplica a ustedes una fuerza de reacción.
¿no? Entonces, ahí está la tercera ley de Newton. La fuerza siempre se presenta en pares, así es. Por eso hablamos de acción y reacción. Acción y reacción. Siempre intervienen un par de cuerpos interactuando entre sí, así es. Siempre interviene un par de cuerpos. Debe haber necesariamente. ¿Las fuerzas de cada par tienen igual magnitud y orientaciones opuestas? Claro que sí. Sus orientaciones son opuestas. ¿Ya? Sus orientaciones son opuestas. Entonces aquí la respuesta es la B. Bien, jóvenes, hasta aquí, ¿tienen alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Ninguna. Bien, como segunda parte, vamos a conocer el diagrama de cuerpo libre. Aquí sí ustedes tienen que aprender el diagrama de cuerpo libre porque las clases que vienen en las siguientes semanas vamos a aplicar esta técnica de graficar fuerzas sobre un cuerpo. ¿Ya? Diagrama de cuerpo libre. Bueno, en mi forma de pensar, les puedo indicar que el DCL, o llamado diagrama de cuerpo libre, es una técnica que consiste en graficar las fuerzas usuales sobre un cuerpo. Es decir, graficarás el peso, la tensión, la reacción, la fuerza elástica en el cuerpo, ¿ya? Y lo debes hacer de manera correcta, ¿ok? Entonces, por eso se dice que el diagrama de cuerpo libre es llamado también diagrama de fuerzas. Es aquella gráfica donde se representan todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Debes graficar todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. ¿Ok? Por ejemplo, miren, aquí tenemos en este primer gráfico, mira, ¿ve? Ahí. Tenemos una barra. Ahí está la barra, ¿no? Tenemos una barra. Tenemos una barra que está sujeto a dos cuerdas. ¿Sí? Esa barra que ustedes observan está sujeto a dos cuerdas, ¿no? Ahí está. Esta barra. Como ustedes observan, la barra azul está sujeto a dos cuerdas. Entonces, sobre ella vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Primero, graficamos el peso. Ya, mira, ¿ven? Se grafica el peso. Ahí está. El peso o FG, que significa fuerza gravitatoria. Primera fuerza. Fuerza gravitatoria. La cuerda tiene una fuerza llamada tensión. Entonces aquí vamos a graficar la tensión de la cuerda. Para diferenciarla con la otra, le pondremos tensión 1. Y a la otra que está a la izquierda, tensión 2. ¿Ya? Entonces aquí hemos graficado sobre esta barra tres fuerzas. El peso, la tensión 1 y la tensión 2. Esto lo que se ha hecho se denomina diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre. ¿Ok? Bien. Vamos entonces con algunos ejercicios para ir practicando el diagrama de cuerpo libre. A ver. Realiza el DCL para cada bloque y esfera. En el ejercicio 1, ¿cómo será el diagrama de cuerpo libre para este cuerpo que está apoyado en el techo?
Entonces, lo recomendable es hacer lo siguiente. Mira, ¿ve? Ya voy a volver a copiar este ejercicio. Lo voy a pegar aquí. Y lo que usted debe hacer es reconocer primero qué tipo de fuerzas está presente en el cuerpo, ¿sí? Primero, el peso. Ya, este cuerpo de aquí tiene peso. ¿Ok? Vamos a cambiarlo de color. Ahí está. Ese cuerpo señalado tiene peso. Entonces aquí ponemos peso. Segundo, observamos que el cuerpo está en contacto con el techo. ¿Ok? Como hay un contacto, a esa fuerza le llamamos fuerza de reacción. O también le denominan fuerza normal. Yo lo voy a llamar reacción. Reacción o normal. ¿Ok? Bien, no encontramos cuerdas, no hay cuerdas, no hay resortes. Bien, el cuerpo no está resbalando, no hay rozamiento. Una vez que tú has reconocido que en el techo hay un contacto llamado reacción y el cuerpo tiene peso, entonces ahora sí lo que vas a hacer es graficar. Se dibuja nuevamente el cuerpo, ahí está, este de aquí, este cuerpo, y poco a poco se irá graficando. Vamos a ir graficando, ¿ok? Poco a poco vamos a ir graficando. Mira, ve. Esta fuerza ya está presente ahí. Esta fuerza está presente, ¿no? Le llamamos fuerza F. Ya le llamamos fuerza F. Fuerza F. Ahora, como segunda fuerza tenemos que graficar el peso. Entonces, ubicas el centro del cuerpo y graficas el peso. Ahí está. ¿Ya? Ahí está. El peso. ¿Están de acuerdo? Este de aquí se llama peso. Y como tercera fuerza tenemos la reacción. Entonces la reacción debe ser una fuerza perpendicular de la superficie hacia el cuerpo, es decir, aquí. Esta fuerza es la reacción normal. Listo. Entonces, como vemos en el gráfico, tenemos dos fuerzas dirigidas hacia abajo y una fuerza dirigida hacia arriba. ¿En qué alternativa observas eso? ¿Hay alguna alternativa que se parece o es similar a la dirección de estas fuerzas? Una observación más es que estas fuerzas pueden moverse, pueden subir o bajar, dependiendo de la alternativa. Entonces, ¿te das cuenta ahí que la alternativa B es la respuesta? La B solo se tiene que acomodar. Mira, lo vamos a acomodar. ¿Qué te parece si el peso lo bajamos aquí? Lo bajamos. Esto ya no va a estar. ¿Sí? Y esta fuerza es F, lo movemos más a la derecha. Ahora sí, ¿no? Lo que el peso estuvo en su inicio así, lo vamos a bajar. Eso con la intención de que se aproxime a lo que está graficado. Entonces aquí la respuesta es la B. Tenemos una fuerza hacia abajo, dos fuerzas hacia abajo y una fuerza hacia arriba. Entonces aquí la respuesta es la B. Eso corresponde al diagrama de cuerpo libre. ¿Entendido? La A. A ver, ¿por qué no la A? Es que en la A, si te das cuenta, en la A, Santiago, solo hay dos fuerzas.
La fuerza de abajo y la fuerza de arriba. Pero aquí en el bloque hay tres fuerzas. La reacción hacia abajo, el peso hacia abajo y la fuerza F hacia arriba. ¿Están de acuerdo? Entonces aquí la respuesta es la B. Así es, todos han coincidido con la B. Bien, a ver, vamos a hacer la siguiente. Ahí está. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre para el ejercicio 2. A ver, jóvenes, ¿cuál sería su respuesta? Ahí está. ¿Cuál será el diagrama de cuerpo libre para esa esfera? Ujú. A ver, algunos proponen la A, la B o la E. La A, la B o la E. No, la B. Algunos dicen la B. Lisette, vamos a comprobar si la respuesta es correcta. Miren, bien, vamos a graficar la esfera. Ahí tenemos la esfera, ¿no? Ahí tenemos la esfera. Listo, lo voy a poner a un costadito. Ahí tenemos esa esfera. Como les dije, aquí el alumno tiene que reconocer qué fuerzas están presentes. La esfera tiene peso, ¿sí? La esfera tiene peso. Entonces aquí escribes peso. Y luego lo graficas, ¿ya? Luego se grafica. Primero estamos reconociendo qué tipo de fuerzas está presente. La pones peso. Bien. Luego observas aquí una cuerda. Aquí observas una cuerda, ¿no? Una cuerda que sujeta a la esfera. A la fuerza de la cuerda le llamamos tensión. 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 ¿Ok? No encontramos resortes, no hay superficies en contacto con la esfera, así que no graficamos reacción. No hay reacción, no hay rozamiento, no hay elástica. Ahora sí vamos a empezar a la gráfica. Primero vamos a graficar el peso. Es una fuerza dirigida hacia abajo. Ahí está. Esto se llama peso. Y luego la tensión. La fuerza de tensión lo que hace es sostener a la esfera, ¿no? Por lo tanto, tiene que ir hacia arriba, dirección hacia arriba. Esta fuerza se denomina tensión, no te olvides, ¿ah? Se denomina tensión. Listo. Son dos fuerzas que se aplican sobre esta esfera. Entonces aquí la respuesta evidente es la A, ¿no? La respuesta es la A. ¿Están de acuerdo? Sí, la A. Así tienen que hacer ustedes. Bien. A ver, siguiente problema. Ejercicio 3. ¿Cuál es el diagrama de cuerpo libre para ese bloque? Esas dos fuerzas son la tensión y el peso. Son dos únicas fuerzas que intervienen en esta esfera. Bien, a ver, alumnos, grafiquen la imagen 3 y me dicen cuál es la respuesta, ¿eh?
La mayoría votan por la C. La mayoría votan por la C. No, la C no es. La C no es. Grafiquen, corrijan su gráfica. La C, en algunas fuerzas coinciden la dirección, pero hay una que no es correcta. La D, a ver, la D parece, ¿ah? La D, no, la D tampoco, porque hay una fuerza que no coincide. A ver, a ver. Traten de graficar, traten de graficar. La A peor, porque en la A solamente hay dos fuerzas. Aquí vamos a encontrar tres. ¿Cuál es? ¿La B o la E? La E. Me estoy dando cuenta que ustedes están adivinando y no graficando, ¿no? Tienen que graficar, tienen que estar seguros de lo que hacen. ¿Cuál es el diagrama de cuerpo libre para este bloque? Muy bien, el intento vale, está bien, pero ese intento lo vamos a corregir, ¿sí? Entonces, primero, alumnos deben reconocer qué tipos de fuerzas está presente en este cuerpo, ¿no? En este cuerpo de aquí. Lo voy a volver a dibujar, o a pegar, mejor dicho, para tener una mejor visión. Listo. A ver, a ver, a ver. Aquí el cuerpo tiene peso, ¿no? Aquí el cuerpo tiene peso. ¿Sí? Aquí el cuerpo. Esas flechitas no representan fuerzas, ¿ah? Sino estoy indicando qué tipo de fuerza tiene. Ok, ese cuerpo tiene peso. Listo. Además, en la superficie, acá hay una superficie de contacto. ¿Sí? En esa superficie de contacto está la reacción. Ya hay una fuerza llamada reacción. Reacción. ¿Correcto? No encontramos resortes, no hay cuerdas, así que lo dejamos como está. Ahora sí vamos a graficar. ¿Ya? Ahora sí vamos a graficarlo. Vamos a graficarlo. Tenemos la superficie inclinada, el cuerpo, así. Ahora sí, ya está. Bien, tenemos esta fuerza que ya está en el ejercicio, esta fuerza inclinada hacia arriba. Así está, esta fuerza. Luego graficamos el peso, fuerza dirigida así, peso, ¿sí? El peso. Y luego tenemos que graficar la reacción. Recuerden que la reacción es una fuerza perpendicular. Entonces ubicas la reacción y encuentras la perpendicular. ¿Dónde está la perpendicular? Así, ¿no? Este de aquí es la perpendicular. 90 grados. ¿Ven? Ahí está. La perpendicular, 90 grados. Se llama reacción. Bien, esas son las tres únicas fuerzas. Pero ¿hay alguna alternativa que se parece a esta distribución? Lo que debemos hacer es acomodar. Ya, vamos a acomodarlo. ¿Qué te parece si el peso que está arriba lo bajamos?
¿Ya? Lo bajamos. Así. Lo bajamos. Y la reacción que está abajo, lo vamos a subir. Así, ¿eh? Lo estoy acomodando, ¿no? Y la tensión, ahí, ¿ve? Listo. Ahora sí, ¿se puede observar qué alternativa es? Así es, la alternativa D, ¿no? La alternativa D. Entonces el diagrama correcto es la D. ¿Entendieron, jóvenes? Muy bien, entonces en eso consiste hacer el diagrama de cuerpo libre. ¿Ya? Más adelante, en las siguientes clases, les voy a enseñar cómo calcular cada fuerza. Reacción, tensión o rozamiento. A ver, les voy a dar estos 3 problemitas para que ustedes grafiquen y envíen sus respuestas al chat. ¿Sí? Ahí viene, ¿ah? Ahí viene. Aquí está. Haz la 4, la 5 y la 6. 4, 5 y 6. Grafique correctamente el diagrama para cada uno de los bloques. Les doy 2 minutos, o 3 mejor, ¿ya? 3 minutos. Puede avanzar. Vamos, vamos, grafique, ustedes pueden. Continúen graficando. A ver, voluntarios, ejercicio 4. 4 la B, vamos a graficar. A ver. Vamos a hacerlo directo. Y encontrar el diagrama de cuerpo libre. Miren, en este ejercicio 4 tenemos la tensión a la izquierda. Graficas la tensión a la izquierda. Ahí está. Y segundo, graficas la reacción. Ahí está. Graficas la reacción. ¿Sí? No olvidar el peso, que también está ahí. Listo. Ahí tenemos. Peso, tensión, reacción y fuerza F. Comparemos las alternativas y la opción correcta es la B. ¿Sí? La B. Bien. En la 5, esta esfera apoyada en 2 superficies, ¿cómo les resultó el diagrama de cuerpo libre?
A ver, intentemos graficar para esta esfera. Primero está el peso, que es una fuerza vertical. Segundo, la fuerza de reacción en la superficie inclinada. Y la otra fuerza de reacción en la pared. Ahí está. Esas son las tres fuerzas. El peso, la reacción 1 y la reacción 2. Entonces aquí, una alternativa similar es la respuesta E, ¿no? La E. ¿Ok? La E. En la 6, ahí tenemos una esfera sujeta a dos cuerdas y a la vez está siendo jalada por F, ¿no? Por F. Entonces nuevamente graficamos el peso, ¿sí? El peso. Esta fuerza es el peso. Luego, la tensión de arriba. La tensión de arriba. Ahí está. Y segundo, la tensión de abajo. Ahí está. Pues ahí tenemos cuatro fuerzas. Cuatro fuerzas. Dos inclinadas, una hacia abajo y la otra a la derecha. ¿No? Aquí la respuesta es la C, entonces. La C. ¿Sí? ¿Han coincidido con esas gráficas? Listo, jóvenes. Entonces, miren que ya ustedes están aprendiendo a hacer gráficos, ¿no? Para determinar el diagrama de cuerpo libre. ¿Ok? Bien, ¿tienen alguna consulta en este momento? ¿Alguna consulta? A ver, segunda oportunidad, ¿no? Segunda oportunidad para aquellos que se han equivocado. A ver, este de aquí. En la 1 dice calcule el peso del bloque. Calcule el peso del bloque. Bloque 12 kilogramos. ¿Cuánto será su peso? ¿Qué se debe hacer para determinar el peso de un bloque? Se multiplica la masa por la gravedad. ¿Están de acuerdo? Entonces el peso es masa 12 kilogramos y la gravedad es 10. Resultado, 120 newton. La respuesta. 120 newton, la respuesta es la D. 120 newton. ¿Están de acuerdo? A ver, la 3. Grafica y calcula el peso del bloque. ¿Cuál es su respuesta? Grafica y calcula el peso del bloque. Ya, primero graficamos el peso, ¿sí? Primero graficamos el peso. Recuerda que el peso es una fuerza vertical dirigida hacia abajo. ¿Ya? Esto viene a ser la dirección del peso. Eso viene a ser la dirección del peso, ¿sí? Peso. Luego vamos a determinar su magnitud.
Entonces, en este ejercicio, el peso es la masa, 56 kilogramos, la gravedad es 10, multiplica 56 por 10, y el resultado nos da 560. 560 newton, dirigido hacia abajo. Entonces aquí la respuesta es la D. ¿Están de acuerdo? 560 newton dirigido hacia abajo. Recuerden que la dirección del peso siempre va dirigido hacia abajo. ¿Ya? No se desvíen. Muy bien, jóvenes. A ver este problemita. Aquí. La 2 y la 4. Calcula y grafica el peso. Grafica y calcula el peso. Vamos a copiarlo esta parte. Entonces aquí, si la masa es 40 kilogramos, el peso es 40 por 10. Eso nos da 400 newton. Luego debemos graficar. Entonces aquí graficamos el peso con una fuerza dirigida hacia abajo. ¿Sí? Su magnitud es 400 newton dirigida hacia abajo. La respuesta es la D. La 4. En la siguiente figura grafica el peso, la tensión y la fuerza de reacción normal. Te piden graficar esas tres fuerzas. A ver, ¿algún voluntario? Quien grafique, que me diga la respuesta. Grafica el peso, la tensión y la fuerza de reacción normal. Entonces esto se grafica de manera sencilla, de esta manera. Miren, alumnos, el peso, fuerza vertical hacia abajo. La tensión, graficas sobre la cuerda. Esto se llama tensión. ¿Ven? Y por último, la reacción señalando de la pared a la esfera. De la pared a la esfera se llama reacción. Ahí lo tenemos. Eso viene a ser. Pero aquí vamos a acomodarlo. ¿Qué te parece si esto lo muevo a la derecha? Esto lo muevo a este lado. Y esta reacción lo muevo así. Ahora tenemos una alternativa similar, ¿no? Ahora, ¿quién es? La A. ¿Te das cuenta que la respuesta es la A? Así es la A. Bien. Acá tenemos unos problemitas adicionales. Lo que vas a hacer primero es graficar el diagrama de cuerpo libre y por último igualarlos. ¿Ya? Por ejemplo aquí, en el problema 1 dice calcula el módulo de la reacción del piso. Entonces lo que usted va a hacer es graficar la reacción. Así es, graficas la reacción. Le pones su nombre. Reacción. Luego graficas el peso. Graficas el peso. Si la masa es 2, entonces el peso es 2 por 10, ¿no? El peso es masa 2, gravedad 10. 20 newton. ¿Ok? Una vez graficado, ahora vas a igualar. Igualar fuerzas opuestas. Esa es la regla práctica. Debes igualar las fuerzas opuestas en sentido, ¿no? A ver.
Es decir, las fuerzas de arriba igualas a las fuerzas en dirección hacia abajo. Abajo. ¿Ya? Eso es lo que debes hacer. Igualar las fuerzas que se dirigen hacia arriba con las fuerzas dirigidas hacia abajo. Fuerzas hacia arriba, la única, la reacción. La única es la reacción. Igualas fuerzas dirigidas hacia abajo. Está el peso 20 newton más tenemos la fuerza F. La fuerza F tiene un valor de 10 newton. 10 newton. Por lo tanto, la reacción nos da 30 newton. Ya de esa manera tienes que graficar y luego encontrar lo que piden allá. Si es reacción, si es tensión o es un valor X. Entonces aquí ya les dejo, alumnos, 3 ejercicios para que ustedes practiquen en casa. ¿Ya? Lo recomendable es que ustedes practiquen, grafiquen bien y hacer un correcto análisis del diagrama de cuerpo libre. Estos gráficos les van a servir para resolver problemas de estática, problemas de momentos, de dinámicas, de trabajo y de fuerzas, ¿ya? En los siguientes temas vamos a trabajar con más vectores. Es por eso que aquí en esta clase ha sido una introducción a los conceptos más usuales, ¿ya? Que ustedes han escuchado en esta clase, ¿no? Fuerza elástica, rozamiento, tensión, reacción normal, y por último la fuerza de gravedad. Entonces, alumnos, hemos llegado ya a la parte final de la clase. Me despido. Cuídense bastante, abríguense, ya que está el frío, está ya sintiéndose, y nos volveremos a encontrar la próxima semana. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao, chao.